¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos y muy buenas tardes, 8:15, como siempre, a esta hora y después de los aplausos, nos asomamos a esta otra ventana o balcón que es el de la poesía. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra compañía y por vuestras aportaciones, porque también os pido que me ayudéis, ¿no? Y a veces os digo, oye, ¿tenéis especial interés en que se hable de algún poeta en concreto? Y eso es lo que ha sucedido en el día de hoy, que os he hecho caso, aunque generalmente también os tengo que confesar que, que soy un poco desobediente, siempre lo he sido, incluso cuando me han llamado al orden no he ido nunca. Mario Benedetti, ¿vale? Escritor uruguayo, no solo poeta. Tiene muchas virtudes Mario Benedetti. Sabéis que yo siempre hablo de los poetas en tiempo presente, porque considero que son inmortales, ¿no? Y están vivos. Mario Benedetti tiene muchas virtudes, una de ellas principal, la de haber enganchado con el gran público a través de una poesía que él entendía como periodista que era, que se convertía también, indudablemente, que sí, en una herramienta de comunicación a través de la cual, y de otra manera, desde otra perspectiva, podía dar a conocer pues sus sensaciones, sus impresiones, sus sentimientos, en definitiva. Si no hay sentimiento, no hay arte. Eso es evidente y eso vale para la escultura, para la pintura, para la música y para ese largo etcétera de las artes. Si no hay sentimiento, si no emociona, por lo tanto, si no hay emoción, no hay nada que rascar. Uno puede ser académicamente perfecto a la hora de desarrollar su labor artística, ¿no? Y sin embargo no emocionar y por lo tanto no transmitir. Y será un buen producto, pero no será arte si no emociona. Bueno, Mario Benedetti nace, como todos sabéis, en Uruguay, en una región cuyo nombre a mí me gusta mucho, Tacuarembó. Y lo bien que suena, ¿no? En el pueblecito de Paso de los Toros. En 1920, un 14 de septiembre, es decir, que cuando lleguemos a ese 14 de septiembre de este año, se celebrará el centenario de su nacimiento y se volverá, cosa que está muy bien, a hablar y espero que también a leer a Mario Benedetti. Hoy nos adelantamos. Benedetti Farrugia. El origen de los apellidos nos lleva, por lo tanto, a Italia. Su padre era Breno Benedetti y su madre Matilde Farrugia. En Italia debe de ser común que le pongan a los chicos, y a las chicas, a los hijos en definitiva, y a las hijas, 5 nombres de pila. ¿Cómo se llamaba Mario Benedetti? Mario Orlando Hardy Hamlet Brenno Benedetti Farrugia. Menos mal que se le conoce como Mario. Hombre, Orlando también hubiera valido, pero Hardy, yo me acuerdo de Oliver Hardy, Hamlet, que os voy a decir, Brenno. Bueno, el caso es que él se cría en Uruguay, pero con 19 años se van a Buenos Aires. Esto no le va a gustar a mis amigos uruguayos, ya lo siento. Mario Benedetti dijo que se hizo poeta en Buenos Aires después de leer a Baldomero Fernández Moreno. Pero él es uruguayo, eso no se lo puede quitar nadie. Está en 1939 en Buenos Aires, a los 2 años vuelve, en el 41, vuelve a Uruguay porque en Montevideo consigue una plaza de funcionario que le permite hacer otras cosas, como todos sabemos, que fue entrar en la redacción de una revista semanal que se titulaba Marcha y que tuvo una ascendencia cultural muy importante en la República Oriental del Uruguay, y no es para menos. En esa revista, en ese semanario Marcha, colaboraban Juan Carlos Onetti, Eduardo Galeano, Daniel Biglietti y Ida Vilariño. Y mucha más gente, ¿no? Pero por nombrar solo algunos. Bueno, él fue responsable de la sección literaria del semanario Marcha desde el 41 hasta el 54. Ya era escritor. En 1945 publica su primer libro, que es un poemario titulado La víspera indeleble, poemario que por cierto no se ha vuelto a editar.
Un año después se casa con el gran amor de su vida. Estuvo, pues fíjense, desde 1946 hasta el 2006, que creo que es cuando muere su mujer Luz López Alegre. Qué bonito, ¿verdad? Si se hubiera cambiado los apellidos de orden. Luz López Alegre se llamaba. Él era el marido de la Luz. Le llamaban en Alicante, luego lo contaremos. Luz fue el gran amor de su vida, compañera durante, pues eso, 60 años, y se conocían desde chavalicos, desde niños. Probablemente, esto es complicado de decir, pero se valora mucho al Mario Benedetti poeta y se olvida al Mario Benedetti en la producción narrativa. La tregua es una novela, su segunda novela, publicada en 1960, un auténtico novelón que encaja también con esa corriente literaria que desde Hispanoamérica, con Benedetti, con Vargas Llosa, con Cortázar, un día tenemos que hablar de Rayuela, con Borges, evidentemente, con García Márquez, ¿no? De alguna manera abre un panorama nuevo a la literatura en lengua española. Y La tregua es una novela que hay que leer. Por circunstancias y azares, Mario Benedetti vivió 5 meses en Estados Unidos, no aguantó más. Dijo que se le atragantó el país y la sociedad y citó distintos motivos: el materialismo, el racismo y la desigualdad. De allí, probablemente, le viene, aunque ya tendría algo germinado, una conciencia social importante que se manifiesta a la vez en su obra. Ya para entonces, claro, se había adscrito al grupo de intelectuales afines a la Revolución cubana. Dijo que la revolución había sido una sacudida que había cambiado todos los esquemas, transformando en verosímil lo que hasta entonces solo había sido fantástico. Eran los primeros años de la Revolución cubana. Uruguay no se libra tampoco de un golpe de Estado, como no se libró Paraguay, Brasil, Argentina, Chile, etcétera, 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 etcétera. Se produce el 27 de junio de 1973, así que Mario Benedetti se le expira, renuncia a su cargo en la universidad y tiene que abandonar el país porque es un rojo. Y eso no se permitía en la dictadura inaugurada en 1973. Lo pasa muy mal. Está 12 años exiliado y va viviendo en distintos países. Se va a Argentina, se va a Perú, se va a Cuba y a España. Y en España es donde al parecer encuentra cierto sosiego. Y digo que no era fácil porque su esposa, Luz López Alegre, se tiene que quedar en Uruguay, cuidando a sus padres, ¿no? Mario Benedetti podríamos decir que tuvo 3 grandes amores. Luz López Alegre, el primero, su mujer, su gran amor, su país, Uruguay, y uno de sus países de acogida, que es España. En Alicante, por cierto, hay una fundación donde se guarda un montón de cosas de él, gran parte de su biblioteca, etcétera, etcétera. Se queda Luz López Alegre en Uruguay y él se marcha al exilio. Son años de dolor. En países lejanos, pues prácticamente, o no tan lejanos, sin deshacer la maleta. Pero él añora Uruguay, siempre hablaba de Uruguay. Tenía un amor que ni siquiera el exilio ni la propia desesperanza pudo marchitar. Escribe sobre Uruguay en el exilio: país verde y herido, comarquita de veras, patria pobre, país ronco y vacío, tumba, muchacha, sangre sobre sangre. País lejos y cerca, ocasión del verdugo, los mejores, al cepo. País violín en bolsa o silencio, hospital o pobre Artigas. País estremecido, puño y letra, calabozo y praderas. País, ya te armarás, pedazo por pedazo, pueblo, mi pueblo. Ya se le nota cierta, esa melancolía, la melancolía que decía Víctor Hugo es la alegría de estar triste, pero cierta esperanza, ¿no? El poema termina: país, ya te armarás, pedazo por pedazo,
pueblo, mi pueblo. Entonces, él es un tipo optimista y eso lo transmite también en su creación literaria. Lo que sí es cierto es que le marca ese exilio en 1973. Podríamos decir que por delante o a su lado o dentro de él incluso se cruza la vida triste de Uruguay. Esa maldad militar, la dictadura, perseguido por la catástrofe que mató a muchos, ingresó, si no lo había hecho ya, en la nómina mundial de los perseguidos, y si le acompañó la esperanza, también le acompañó el miedo. Vive y escribe lejos de lo que más quiere, Uruguay y su esposa, que queda cuidando la madre de Mario, a la madre de Mario y a la suya propia. Esa mujer se echa a la espalda esa tarea y se divide, ¿no?, el matrimonio. Desde el 73 hasta el 83, que Benedetti vuelve al Uruguay, se integra como miembro del consejo editor de otra revista que se llama Brecha, que me gusta mucho el nombre, que sigue la estela de Marcha, y él sigue escribiendo. Después alterna su residencia en Montevideo con Madrid y sobre todo Alicante. Alicante, y no es de extrañar, le engancha, ¿no? Uno de los últimos actos públicos de Mario Benedetti en Alicante leyó un larguísimo poema que se titula Zapping de siglos, que vuelve a ser, y ya nos hemos encontrado varios poemas en esta sección, profético. Es como si la propia poesía fuera dictada, ¿no?, por un profeta. Los profetas, que siempre han estado todos un poco pirados, todos, tenían algo de poetas, y los poetas parece que también algo de profetas, ¿no? Un extracto de Zapping de siglos, que lo lee en un acto público de reconocimiento en Alicante y que nos va a dejar pensativos. Ya sabéis que yo siempre digo que está bien que la poesía nos haga soñar, pero que sobre todo nos despierte. Y también digo que si la poesía no es capaz de hacernos libres, por lo menos que nos haga rebeldes. Zapping de siglos. Ahora que este siglo, uno cualquiera, se deshilacha, se despoja de sus embustes más canallas, de sus presagios más obscenos, ahora que agoniza como una bruja triste, tendremos el derecho de inventar un desván y amontonar allí, si es que nos dejan, los viejos infortunios, los tumores del alma, los siniestros parásitos del miedo. Quiero pensar el cielo cuando estaba sin boquetes y sin apocalipsis. Quiero pensarlo cuando era el complemento diáfano del mar. Pensar el mar cuando era limpio y las aletas de los peces acariciaban los tobillos de nuestras Afroditas en agraz. Pensar los bosques. La espesura, no esos desiertos injuriosos en que han ido a parar, sino como árboles y sombra. ¿A dónde irán los niños y los perros? Cuando el siglo vecino nos dé alcance. Niños acribillados como perros, perros abandonados como niños. ¿Qué será del amor? ¿Y qué del odio cuando el siglo vecino nos dé alcance? ¿Quiénes serán amos del aire, los pararrayos o los buitres? ¿Los helicópteros, los cirros, las golondrinas, las antenas? ¿Será por suerte constitucional durante el rictus de la primavera? ¿Habrá alquimistas que divulguen su panacea en inglés básico? ¿Habrá floristas para putas, verdugos para ejecutores? Y en todas esas preguntas, ¿verdad?, hay un miedo que le acompañó siempre desde el exilio, pero también una esperanza. Se pregunta si habrá verdugos, pero también se pregunta si habrá floristas. Y dice, ¿quiénes serán los amos del aire? ¿Los pararrayos o los buitres? Los helicópteros, los cirros, ¿veis? Va alternando el miedo, la sospecha con la esperanza. En definitiva, era un poeta alegre. Este ladrillo es solo un tomo de su poesía completa, la comprendida entre 1950 y 1985. Aquí hay 35 años de poeta. Hay varios tomos que se solapan el uno con el otro. Y yo os iba a recomendar que adquirierais este libro, porque esta gran parte de su poesía, aunque faltaría la del 85 hasta su muerte, y os lo iba a recomendar, y acabo de mirar en internet y me he llevado una sorpresa, casi un susto. De segunda mano, 50 euracos. Y nuevo, 180. ¡Qué barbaridad!
Colección Visor de Poesía. Integran esta edición de inventario todos los libros poéticos publicados por el autor desde el 50 hasta el 85, incluyendo Viento del Exilio y Geografías. En este libro, que yo compré a principios de los 90, se dice que Mario Benedetti es de los más importantes poetas hispanoamericanos de este siglo y el más popular de todos, porque habla en términos del pueblo y es entendido por él. Y es verdad, lo estáis comprobando, ¿no? Se le entiende. Bueno, se reencuentra con Luz, el amor de su vida, su mujer enferma, la pesada losa del Alzheimer le aplasta la memoria y muere sin memoria en el año 2006. Viudo, triste, absolutamente roto, Benedetti vuelve a Montevideo, dona su biblioteca, la que tenía en Madrid, al Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad de Alicante, que lleva su nombre, el Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti, y allí hay un fondo documental soberbio, extraordinario, que sigue manteniendo ese hilo dorado, esa relación de amor entre el escritor uruguayo, que era algo más que un poeta, y España, a través de Alicante. El caso es que Benedetti no resiste, no puede, con la ausencia de su mujer en Montevideo, escribe algunos haikus y antes de morir ya le había presentado su dimisión al diablo del tiempo. Es como si se hubiera dejado, si se hubiera decidido morirse. No soportó la ausencia. La luz ya no era alegre desde el año 2006, cuando muere el gran amor de su vida. De manera profética, otra vez, él escribe, fijaros qué bonito, Hasta mañana, se titula el poema. Voy a cerrar los ojos en voz baja, voy a meterme a tientas en el sueño. En ese instante el odio no trabaja para la muerte, que es su pobre dueño. La voluntad suspende su latido y no me siento lejos, tan pequeño que a Dios invoco, pero no le pido nada con tal de compartir apenas este universo que hemos conseguido por las malas y a veces por las buenas. ¿Por qué el mundo soñado no es el mismo que este mundo de muerte a manos llenas? Mi pesadilla es siempre el optimismo. Me duermo débil, sueño que soy fuerte, pero el futuro aguarda. Es un abismo. No me lo digan cuando me despierte. Y llegó pues un día que no despertó. 17 de mayo de 2009, Mario Benedetti muere en su cama, muere en su casa, tiene 88 años de edad y es patrimonio de la palabra, de la poesía y también de su país. Un país que le honra. El gobierno de Uruguay decreta duelo nacional el día de su muerte. Hay una capilla ardiente y a los pies del ataúd, además de flores, la gente deja bolígrafos y lapiceros en un testimonio pues de cariño al poeta, al escritor. Su ataúd es llevado en cortejo por las calles de Montevideo hasta el cementerio del Buceo, y en ese cortejo son miles y miles y miles de personas quienes en silencio, a veces entre aplausos, acompañan los restos mortales de este poeta del pueblo, ¿no? Sus restos están junto a los de Luz, no puede ser de otra manera, en el cementerio del Buceo de Montevideo. Se podría haber hablado mucho más de Mario Benedetti, pero le hemos querido dar la voz a él y espero que os haya gustado y que os anime, si no lo conocíais, a leer a un hombre que siempre ha tenido una sonrisa afable debajo de ese bigote que casi era un subrayado de la alegría, y de cuyos poemas muchos, unos cuantos, un puñado escogidos, se llevaron a la música y se convirtieron en canción. Y como siempre, quiero terminar, si me lo permitís, con un poema mío que pone el cierre a este balcón de la poesía. Un segundo.
Este sí, está incluido en el libro como una sirena que me abraza, que no sé si se ve, bueno, y si se ve será al revés, porque estas cámaras hacen esto, especular, que es lo que significa. Cuando la imagen nos la devuelve el espejo, es una imagen especular, ¿no? Tiene otras acepciones. El agua y su plural. El agua y su plural siempre se escapa entre los dedos, se evapora, se filtra, porque si se detiene se corrompe. El agua está tan viva que canta, brilla, nos sonríe y nos regala los reflejos del cielo. Un solo charco en la calle más estrecha contiene las nubes, el vuelo de los pañuelos, la estela de un avión en el que viajan personas que buscan el amor o lo devuelven. Pero el agua se va y nos queda la sed de su memoria. La rima de su eco es un adiós que no termina nunca de marcharse, como un mordisco oscuro en plena noche, sin nadie a quien llamarle por su nombre. Todos hemos cerrado los ojos sobre un puente y contado las letras del río sin orillas, escuchando la rima, la corriente, la lenta compañía del vértigo dulce del futuro. Solo es agua y se va sin despedirse. A veces también se nos olvida que algunos días llueve y la vida nos moja, nos bautiza y despierta y nos hace correr hacia la espera. Todo vuelve a empezar y el único que no se ha desplazado eres tú y estás mojado, calado hasta los huesos, desalmado. Te vas como si fueras el agua y su plural, dejando un charco, mientras pasa un avión al otro lado de la nube y lo oyes rugir como un acento agudo y solitario. Pues ya está. Hasta aquí que hemos llegado, pero no os preocupéis. Mañana, que por cierto es 14 de abril, no cualquier fecha, 14 de abril, y eso se va a anotar aquí. Mañana nos volvemos a encontrar si queréis. En primera fila siempre hay algún sitio libre. Salud y hasta mañana. Adiós.